Docentes, directores, público conectado, bienvenidos a esta videoconferencia. Esta tarde nos reunimos para tratar puntos muy importantes acerca del informe de resultados de la evaluación censal de estudiantes. El día de hoy debemos ir pasando la voz a nuestros colegas y decir que nos podemos ver, nos podemos comunicar a través de la página de Facebook y también a través de la página de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Desde ya pueden comunicarnos sus inquietudes, plantear preguntas y esto a lo largo de toda esta reunión que vamos a tener. Este punto, el que vamos a tratar hoy día, busca que los informes de resultados sean cada vez más aprovechados en las aulas. Entonces el mensaje es, ¿cuál es el provecho que podemos sacar a cada una de las páginas que han sido elaboradas justamente para nosotros? Vamos a ver rápidamente cómo son elaborados estos reportes. Lo primero que debemos recordar es que desde el Ministerio de Educación se diseñan unas evaluaciones de aprendizaje con el propósito de poder conocer cómo están avanzando nuestros estudiantes en el logro de estos aprendizajes. Se diseña una prueba, esta prueba es transportada hacia cada una de sus instituciones educativas con el propósito de que puedan ser aplicadas a cada uno de los estudiantes. Una vez que están en las aulas y que los estudiantes responden, empezamos el proceso de regreso. Quiere decir que ahora tenemos la información a través de estas pruebas y esta información necesita nuevamente ser retornada a un equipo que se va a encargar de analizar y procesar estos resultados. Estos resultados dan diverso tipo de información. Se informa a los directores, se informa a las UGELes, se informa a las DRE, a los docentes y también a los padres de familia. Sí, entonces vamos a ver que a partir de este procesamiento que es hecho por un grupo de expertos en evaluación y en pedagogía, se tienen diversos reportes. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el reporte de la institución educativa, que tiene un público específico, un reporte para los docentes, ¿sí? Y también para los padres de familia. Cada uno contiene la indicación precisa e importante en términos de resultados, cantidades y además recomendaciones con el propósito que tenemos todos en común. Pensar en que los niños, las niñas, los jóvenes cada vez puedan tener mejores aprendizajes. Esa es nuestra meta común. Hoy día nos reunimos para trabajar con algunos reportes en especial. Estos son los reportes dirigidos a los docentes. Y nos vamos a centrar no en toda la evaluación, sino en la evaluación específica del nivel secundario, que se ha tomado en segundo grado de secundaria. Entonces la atención, el punto central está hacia la educación secundaria, pero es importante que todos estemos involucrados. Los reportes que hoy día vamos a ver son 3 y los voy a mostrar en la lámina para que los pueda ver en detalle. Un primer reporte, vamos a tener un primer bloque con una especialista de Historia, Geografía y Economía y nos va a brindar todas las bondades que tenemos para esta competencia, ¿no? Para esta competencia. Luego tenemos un segundo bloque en el que vamos a trabajar lectura y finalmente un tercer bloque en el que vamos a trabajar matemática. Al finalizar estos 3 bloques vamos a tener una cuarta sección donde vamos a poder recoger todas sus preguntas y resolver las inquietudes que ustedes tengan. Bien, vamos a centrarnos un poquito más en este reporte y mostrar la estructura general que tiene un reporte. Vemos en la lámina que hay unos aspectos importantes que cada reporte resume. Primero nos presentan los resultados, luego nos presentan, además de los resultados, ejemplos de preguntas que existen en el reporte, sus soluciones y a partir de ello algunas sugerencias ya para el trabajo al interior de cada una de las aulas. El propósito entonces de toda esta reunión es que nosotros busquemos el máximo provecho, el interés común aplicado a los distintos grados y en las distintas evaluaciones, en los distintos niveles, es mejorar los aprendizajes. Hoy vamos a reflexionar junto a los distintos especialistas y expertos de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes sobre el mejor uso que podemos dar a estos reportes y todo el provecho que podemos sacar de ellos. Vamos a empezar este primer bloque con
Vilma Murga, que está con nosotros. Ella es coordinadora de ciudadanía, ¿no?, del área de ciencias sociales, y ella nos va a compartir específicamente lo que se refiere a esta área. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes con los docentes y directores y público en general que nos sintoniza en estos momentos. Ciertamente, María Elena, el año pasado, por primera vez, se evaluó el área de Historia, Geografía y Economía. Y producto justamente del análisis y las reflexiones sobre esta área y los aprendizajes que han logrado nuestros estudiantes en esta área, se produjo un informe, que es el que tenemos acá, que es el informe dirigido a los docentes de Historia, Geografía y Economía. Y es sobre justamente este informe, como bien señalas, que hoy conversaremos. Vilma, ¿de qué manera el trabajo que se ha plasmado en este informe permite orientar la labor de los docentes? Bien. En este informe, que lo dedicamos en realidad con mucha atención, pensando en un área que por primera vez se evalúa, encontramos, entre otra información, una primera parte que está en la página 6 y 7, que está dirigida a presentar el modelo de evaluación del área. De acuerdo con el modelo de evaluación que se aplica para el área de Historia, Geografía y Economía, vamos a evaluar las competencias del área en situaciones o contextos, como vemos en la lámina, en los que el estudiante, en situaciones de contexto familiar, escolar, local, nacional o internacional, va a poner en práctica las capacidades y los conocimientos que desarrollen el área. La interacción de estas tres dimensiones es la que nos va a permitir lograr aprendizajes y mostrar aprendizajes también en la prueba. Entonces, ¿de qué manera, podríamos preguntarnos nosotros, le puede servir al docente conocer el modelo de evaluación? Y es que este mismo modelo puede guiar la actuación del docente en las aulas para idear situaciones de aprendizaje en la que justamente los estudiantes apliquen los conocimientos y las capacidades desarrolladas en el área en situaciones prácticas, en situaciones cercanas y que le permitan también transferir estos aprendizajes a nuevas situaciones. Esto es justamente parte del enfoque del área de Historia, Geografía y Economía. Sí. Vilma, entonces tú nos estás indicando que esta es una nueva forma de ver el área de Historia, Geografía y Economía. Tener en cuenta estos tres aspectos, pero creo que implica un poco más. Así es. Además de estos aspectos, la evaluación y el área de Historia, Geografía y Economía se desarrolla en las aulas siguiendo un enfoque de ciudadanía activa. En la lámina vamos a mostrar cómo es que es concebido este enfoque desde el currículum vigente. El sistema educativo tiene como uno de sus fines principales la formación de ciudadanos y ciudadanas. Y claro, cualquiera de nosotros podría preguntarse que ¿acaso no todos nosotros somos ciudadanos de nuestro país? Y ciertamente, pero quizá podríamos deslindar entre una ciudadanía formal y una ciudadanía que esté pensada desde lo que se ha venido a denominar ciudadanía activa. ¿Qué elementos, qué características tiene esta ciudadanía activa? En la lámina vamos a ver una primera característica de esta forma de ciudadanía, el sentido de pertenencia. Es decir, el estudiante en su proceso de formación debe lograr reconocerse como parte de una comunidad. Este sentido de pertenencia le permitirá a su vez una segunda característica, que es la construcción de una identidad, es decir, un estudiante que se sienta identificado con esta comunidad a la que pertenece, identificado con su pasado, identificado con su presente y también comprometido con la construcción de un futuro mejor para esta sociedad. Ahora, este sentido de pertenencia a la comunidad, esta identidad que se construye a partir del área, le permitirá a su vez, o debe permitirle, desarrollar un sentido de los derechos y las responsabilidades que van más allá del ejercicio individual. Es decir, no cumplo con mis derechos y con mis responsabilidades solo por un interés personal, sino que más allá de las puertas, más allá de los límites de mi casa, de mi familia, me intereso por promover el cumplimiento y el respeto de estos derechos y de estas responsabilidades en los distintos contextos en los que me desenvuelvo.
Entonces, esto permitirá un ejercicio ciudadano desde las aulas, desde la escuela, en la comunidad, y a medida que las personas vamos desarrollando, estos contextos se van ampliando. Junto con ello, entonces, es de esperarse que el estudiante desarrolle un interés por los asuntos públicos, es decir, por aquellos asuntos, por aquellas problemáticas que competen a toda la comunidad. Y a partir de esto, logre comprometerse con su sociedad y participe, y esa es una siguiente característica, y ya lo tenemos en la lámina, completas estas características, participe de manera libre y consciente, digamos que en la búsqueda del bien común en la sociedad. Entonces, es esto lo que busca el enfoque de Historia, Geografía y Economía, un enfoque que hemos denominado el enfoque de ciudadanía activa. Entonces, Vilma, estamos pensando en un joven de educación secundaria que va tomando conciencia del rol que va cumpliendo al interior de la sociedad, ¿no? Y yo me ponía a pensar, es un joven que piensa que es resultado de una serie de hechos históricos del pasado y se proyecta hacia el futuro. Ahora, esto en concreto, ¿cómo lo podemos trabajar en las aulas como docentes? Claro, María Elena, y lo que me comentas, antes de ver específicamente en el área, me da pie también a plantear a los docentes y a los directores que esta formación de la ciudadanía activa, si bien es un enfoque desde el área curricular, también es una tarea importante que se desarrolla a nivel institucional, es decir, no solamente es un área la que contribuye a la formación de ciudadanos activos, son las dinámicas escolares desde la institución las que también van a contribuir a esta formación. Y por otro lado, si bien es cierto, lo estamos evaluando en segundo de secundaria, también es digamos que el resultado de un proceso que se inicia desde los primeros grados de la formación de los estudiantes en la escuela. Y sí, como me decías, la ciudadanía activa se vincula directamente con la forma y con la formulación de competencias en el área. El área de Historia, Geografía y Economía tiene 3 competencias. Una primera se denomina construye interpretaciones históricas y, como su nombre lo señala, está más vinculada con la historia. En esta competencia se busca, y lo vamos a ver en la lámina, que el estudiante se reconozca como un sujeto histórico, que se reconozca como un actor social partícipe de la construcción de su sociedad y que además comprenda que el presente es producto del pasado y que también desde el presente estamos construyendo el futuro en nuestra sociedad. Junto con ello, se espera que los estudiantes gestionen responsablemente el ambiente, es decir, se reconozcan como actores sociales también, partícipes de la gestión responsable del ambiente, entendiendo que el espacio geográfico se construye y se transforma, y que justamente son las decisiones y las acciones de los actores sociales los que forman parte de esta construcción, participan de esta construcción. De la misma manera, y como vemos en la lámina, una tercera competencia del área que se vincula más con la disciplina de economía y que está promoviendo a partir de esto el desarrollo de capacidades para que el estudiante sea un gestor responsable de sus recursos económicos, personales, familiares, pero que también comprenda cómo funciona el sistema económico. Y claro, el comprender que somos actores sociales, que nuestras decisiones y nuestras acciones van formando parte de la construcción y la transformación de la sociedad, justamente se vincula con el desarrollo de una ciudadanía activa en nuestros estudiantes. Entonces, vemos que cada una de estas competencias se van articulando en este nuevo enfoque de ciudadanía activa. Y en la prueba, Vilma, ¿podemos ver tal vez algunos ejemplos, los resultados de los estudiantes? Claro. En el informe que dirigimos a los docentes de Historia, Geografía y Economía, además de los resultados y de las cifras, presentamos también algunos ejemplos de preguntas. Ahora, estas preguntas nos deben servir no solo como no solo revisarlos con un interés de ver y cómo evalúan, cómo preguntan en la prueba de Historia, Geografía y Economía, sino también porque los resultados son justamente los que nos dejan ver qué logran nuestros estudiantes, pero también qué dificultades tienen nuestros estudiantes para contestar algunas preguntas de la prueba. En ese sentido, les presentamos, por ejemplo, y en la lámina tenemos una pregunta que está
contextualizada en el uso de fuentes históricas. Entonces, lo que encontramos es que en esta pregunta se exige que el estudiante sea capaz de manejar distintos tipos de fuentes históricas. En este caso es una fuente histórica escrita, textual, y una fuente gráfica. Entonces, la pregunta les plantea cómo puede ser útil esta información para una tarea específica, que en este caso es elaborar una historieta. ¿Qué encontramos en las respuestas de los estudiantes? Que justamente esos son los resultados de la prueba. Encontramos que para los estudiantes los ítems, las preguntas vinculadas con fuentes históricas les resultan difíciles. Una pregunta como la que hemos mostrado, por ejemplo, es respondida acertadamente solo por menos de la mitad de los estudiantes. Entonces, en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, específicamente en el equipo de Ciudadanía y Ciencias Sociales que trabajamos con estos informes, analizamos y reflexionamos acerca de qué podría explicar el hecho de que los estudiantes no respondan o les resulta difíciles las preguntas que están vinculadas con las fuentes históricas. Y entonces lanzamos algunas hipótesis que justamente son las que compartimos con los docentes en el informe de Historia, Geografía y Economía. Una de ellas está referida, y la señalamos en la lámina, con las oportunidades de aprendizaje. Es decir, nos preguntamos si en las aulas se están propiciando actividades de aprendizaje en la que los estudiantes se familiaricen y usen las fuentes de la historia. Invitamos a través de esta reflexión a que los docentes desarrollen una reflexión de manera individual y se pregunten, y tal vez muchos de ellos en estos momentos se estarán planteando la pregunta: ¿trabajo con fuentes históricas? Y si trabajo con fuentes históricas, ¿cuáles de ellas a cuáles de ellas le estoy brindando mayor atención? Tal vez solo a las fuentes escritas, trabajamos con fuentes gráficas. Esta reflexión es la que justamente nos ayudará a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y por ahí viene nuestra segunda hipótesis que ponemos en la lámina. Es decir, se estarán usando en las aulas distintos tipos de fuentes históricas, y esta es una reflexión más que no solamente a nivel individual puede realizar el docente, sino que podría hacerlo en grupos de interaprendizaje. Podrían juntarse los docentes del área para conversar sobre cómo se está trabajando esto en los distintos grados de la educación secundaria, compartirlo tal vez con los colegas de la primaria y con los colegas de otras áreas. Obviamente, la comprensión, la lectura, la interpretación de fuentes históricas se vincula con la comprensión lectora. Entonces, probablemente podríamos conversar eso también con nuestros colegas que enseñan el área de comunicación. Entonces, a partir de esto, también en el informe, María Elena, les presentamos a los docentes algunas propuestas de actividades a realizar respecto a las fuentes históricas. Por ejemplo, les presentamos, como tenemos en la lámina, una imagen que representa un pasaje de la vida de una sociedad, de la sociedad feudal, y a partir de ella les sugerimos a los docentes en este informe que trabajen distintos tipos de preguntas. Preguntas de nivel literal, que describan la fuente; preguntas de nivel inferencial, que les permitan a los estudiantes proyectarse a qué información nos está brindando esta lámina acerca de la sociedad feudal; y preguntas de un nivel ya más interpretativo, que permitan a los estudiantes lanzar hipótesis que expliquen las características representadas en esta imagen acerca de la sociedad feudal. Y claro, esta actividad de hecho tiene relación con las capacidades que desarrolla el estudiante en el área de comunicación. Pero junto a ello, en el área de Historia, Geografía y Economía, invitaremos a los estudiantes a revisar cuál es el contexto en el que se produce esta fuente, quién es el actor o cuáles son los actores que producen esta fuente histórica, cuál es el rol que cumple ese actor en la sociedad, y esto nos permitirá una mejor interpretación del mensaje, de la intención que puede estar detrás de la presentación de esta imagen. Y fíjate que claramente esto se vincula con la ciudadanía activa, no solo para entender el pasado, sino para tener una opinión, una interpretación de situaciones y problemáticas del presente. Para nadie es ajeno el que distintas publicaciones periodísticas, por ejemplo,
presentan puntos de vista distintos sobre una misma problemática. Entonces, es de esperarse que un estudiante que desarrolle esta manera de reflexionar acerca de los hechos y procesos históricos, los aplique en la actualidad. Y cuando esté frente a una problemática, se pregunte cuáles serán otras versiones de este hecho, qué intereses pueden estar detrás de las distintas versiones de un hecho, y entonces es así que el área contribuye a la formación de la ciudadanía activa, porque desde la competencia histórica estamos promoviendo este tipo de capacidades. Sí. Queridos docentes, estamos viendo que Vilma nos comparte una primera alerta, ¿no?, acerca de estos resultados. Tenemos que revisar qué está pasando con el manejo de fuentes en nuestras aulas, cómo podemos enriquecer este trabajo conversando con los colegas y consiguiendo tal vez diferentes recursos. Vilma, esto es en historia, en la competencia de historia. Y en las otras competencias, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bien, tenemos, por ejemplo, también ítems que mostramos en el informe que están vinculadas con la competencia más bien relacionada con la disciplina de geografía. En la lámina vemos una pregunta que está vinculada con la problemática de la tala ilegal, que es una de las situaciones que tiene mucha repercusión en el equilibrio ecológico, en la transformación del ambiente de nuestra Amazonía. Entonces, en esta pregunta, lo que nosotros procuramos es centrarnos en cuáles son las consecuencias de la tala ilegal. Entonces, la respuesta correcta, si la vemos ahí en pantalla, es que la tala ilegal, una de las consecuencias directas es el aumento del riesgo de desertificación por la pérdida de grandes cantidades de bosque. Sin embargo, encontramos estudiantes que, por ejemplo, contestan que la tala ilegal permite la expansión agrícola, porque ciertamente los bosques talados se aprovechan después para ampliar las zonas de cultivo, las áreas de cultivo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros trabajar con los estudiantes? Trabajar no solamente con lo que son consecuencias y efectos inmediatos, desde mis intereses personales, individuales. Recordaremos que cuando hablamos de ciudadanía activa decíamos que es un estudiante que es capaz de promover el cumplimiento de los derechos y responsabilidades, no solo desde su interés individual, sino fundamentalmente en la búsqueda del bien común. Entonces, es de esperarse que los estudiantes reflexionen y sean capaces de darse cuenta que una actividad como esta no solamente debe verse desde un beneficio inmediato, sino en la proyección de consecuencias que sean a nivel, de repente, a un nivel mayor, a un nivel más macro en la sociedad. Y entonces aquí podríamos ver las decisiones que tienen los actores sociales frente a la transformación del medio ambiente. Esto lo vemos en la lámina, entonces podríamos centrar, por ejemplo, nuestra reflexión en el rol que tienen las decisiones y las acciones de los actores sociales. Invitar a los estudiantes a reconocerse también como un actor social que participa directamente en la construcción y la transformación del ambiente. Y esto se puede trabajar desde los más pequeños, con el ambiente escolar, el ambiente del barrio, hasta proyectarse a cómo las acciones de los actores sociales contribuyen a la transformación y a la generación de problemáticas del espacio geográfico a nivel del país. También presentamos en el informe ejemplos de preguntas, como las que vemos en pantalla, de la competencia vinculada con la economía. Y aquí quisiera resaltar que tenemos en la competencia economía algunas preguntas más vinculadas con las finanzas personales, preguntas vinculadas con el ahorro, con el presupuesto, y tenemos otras que ahora ponemos en pantalla más vinculadas con la comprensión del sistema económico. En este caso es una pregunta que está vinculada con la comprensión de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, en ese sentido, invitamos a los docentes justamente a revisar el informe pensando en estas dos dimensiones que podría tener la formación de capacidades vinculadas con la economía. Es decir, esta dimensión más centrada en el desarrollo de capacidades que permita una adecuada gestión de los recursos económicos, personales, familiares, y una segunda dimensión mucho más integral, mucho más abarcante, que es la comprensión del sistema económico. Ambas dimensiones complementarias, porque unas influyen sobre las otras de manera dinámica.
Entonces, es esto lo que el docente encontrará en el informe de Historia, Geografía y Economía, y son estas las reflexiones a las que los invitamos a través de este informe. Entonces vemos que en el informe tenemos ejemplos de preguntas, reflexiones que nos orientan a que no solo el dato es importante, sino una serie de análisis y de reflexiones que se vinculan en torno a ello, y además de ello, ejemplos posibles para ser trabajados en el aula. Así es. Vilma, ¿por qué otra razón deberían leer nuestros docentes este informe? Además de los ejemplos de preguntas y estas reflexiones que los invitamos a realizar junto con los compañeros, con los colegas que trabajan en el área, también les proponemos un reto importante y les damos en el informe algún ejemplo sobre cómo afrontar este reto, que es la articulación de las 3 competencias del área en una sola actividad. Y entonces les planteamos, por ejemplo, actividades como las que vemos en la lámina, que es cómo trabajar de manera articulada las competencias de historia, geografía y economía. Y para esto, una vez más, los recursos comunicativos, los recursos de los medios nos son importantes, como este que presentamos en la imagen, que es el utilizar una noticia, ¿no? Los medios periodísticos nos brindan recursos para trabajar el área y que no deben ser desperdiciados por los docentes, que son recursos que tenemos muy a la mano, que pueden ser documentales, reportajes, noticias tanto de televisión como de periódico. Y a partir de ello, plantearse algunas actividades, como las que vemos en la lámina, en las que se puedan integrar las 3 competencias. El detalle de la formulación de estas actividades, de esas tareas, que permitan el desarrollo de aprendizajes en las 3 competencias, las vamos a encontrar en este informe que los invitamos a revisar. Gracias, Vilma. Queridos docentes, queridos directores, vemos que tenemos un gran reto, como nos dice Vilma. Tenemos varios aspectos que han sido reforzados en el informe en esta área. Uno, primero, comprender este nuevo enfoque de ciudadanía activa. Uno, segundo, que nos orienta a promover la integración de las diferentes competencias, y también varias alertas y retos, ¿no? ¿Qué está pasando con las fuentes documentales? ¿Qué tipo de fuentes estamos priorizando, tal vez? ¿Cómo estamos generando reflexiones y preguntas en los estudiantes que vayan más allá del dato? ¿Cómo el estudiante se ve consciente, pensando en el futuro, en el pasado, en distintos roles, ¿no? Para construir lo que Vilma nos ha dicho, esta ciudadanía activa, que no es solo meta de un curso, ¿no? Sino que va mucho más allá y en realidad involucra en la construcción de mejores peruanos, ¿sí? Entonces, tenemos este gran reto a nivel global. Vilma, te agradecemos mucho por los aportes que nos has dado. Gracias, queridos colegas, quedamos en 2 minutos, nos conectamos nuevamente. Por favor, recuerden enviar sus preguntas para contestarlas y seguir compartiendo. Nos vemos. ¿Quieres saber cómo va la educación en el Perú? Solo tienes que ingresar a www.minedu.gov.pe y visitar nuestras redes sociales. Búscanos como Ministerio de Educación del Perú. Dale clic a me gusta. Encontrarás toda clase de actividades. Nos puedes encontrar como @MineduPerú y síguenos minuto a minuto con nuestras actualizaciones. Suscríbete en nuestro canal YouTube, búscanos como Ministerio de Educación. Ahí obtendrás información de interés para alumnos, padres y docentes. Ahora, el Ministerio de Educación en Facebook, Twitter y YouTube. Ministerio de Educación. Buenas tardes, continuamos en este bloque con el área de comunicación. Con nosotros está Fran Villegas, coordinador del equipo de comunicación de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes a toda la audiencia que en este momento se encuentra conectada a esta videoconferencia. Fran, nuestro propósito es, vamos a decir, compartir y enriquecer el trabajo en aula a partir de los reportes de la ESE. Me gustaría que en un primer punto nos comentaras qué se evalúa en la prueba de lectura. Por supuesto. Para comprender las características de la prueba, María Elena, creo que en primer momento habría que conversar un poco brevemente sobre el enfoque del área. El enfoque del área es el enfoque comunicativo y este enfoque supone que los estudiantes, con ayuda de sus maestros, puedan desarrollar 3 competencias. La competencia de expresar sus ideas de manera oral,
la competencia de comprender textos escritos y la competencia para producir textos. La idea es que en las clases de comunicación los maestros puedan proveer de las situaciones necesarias para que los estudiantes puedan desarrollar estas competencias no de manera aislada, sino más bien de manera integrada. En la prueba de lectura, a los estudiantes se les plantea distintos tipos de texto y a partir de estos distintos tipos de texto se evalúan 3 capacidades. La capacidad para localizar información que es mencionada de manera explícita en el texto, la capacidad de hacer inferencias y la capacidad de reflexionar sobre los textos. De acuerdo. Ahora, entiendo que este es el segundo año que se está aplicando la evaluación en segundo de secundaria. ¿Y hay algún aspecto central que se atienda en este reporte de resultados en esta última evaluación? Después de que los estudiantes rinden la prueba de lectura, esa información es analizada. Y uno de los análisis que se realiza y que se le dedica mucha atención es el análisis pedagógico de los resultados. Como consecuencia de este análisis, luego de que los estudiantes rinden la prueba, al año siguiente los maestros reciben un informe para docentes, el cual se basa en los logros y las dificultades que tuvieron los estudiantes a nivel nacional y se plantean recomendaciones acorde a esos logros y a esas dificultades. A lo que quiero llegar, María Elena, es que los informes que se brindan a los maestros año a año cambian. Y cambian porque se plantean de acuerdo a los logros y las dificultades que muestran los estudiantes en cada evaluación. En este caso, este es el informe para docentes de la prueba de lectura de la ESE 2016. En este caso, el énfasis de este informe es la lectura de textos múltiples. Textos múltiples. Fran, explícanos un poco qué es esto de textos múltiples. En la vida cotidiana, las personas utilizamos más de un texto para resolver un problema, para tomar una decisión o para informarnos mejor. Por ejemplo, imaginemos que en este momento estamos buscando información determinada sobre el enfoque comunicativo. Quizás estás buscando esta información y no estás segura de que la información que plantea el texto es confiable. Eso nos suele pasar con mucha frecuencia. Sí, a buscar en internet, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Entonces, algo que se puede hacer, algo que una persona debería hacer es consultar otro texto para corroborar si la información que planteaba el primer texto es adecuada. De hecho, a veces esta corroboración nos lleva a veces a un texto 3, a un texto 4 o a un texto 5. A lo que quiero llegar es que esto que ocurre en la vida cotidiana, los maestros deberían plantearlo también en las clases de comunicación. De esta manera, los estudiantes deberían estar en la posibilidad de enfrentarse a distintos tipos de textos para resolver situaciones. En este caso, la prueba de lectura también incluye textos múltiples. Y básicamente un texto múltiple es aquel en el que se plantean 2 textos o 3 textos en una misma situación comunicativa. Estoy seguro que va a ser de mucha ayuda el ejemplo que quiero mostrar en este momento. En sus pantallas, en este momento podrán ver 2 textos. El texto 1 se titula El delfín encantado y el texto 2 se titula El delfín del Amazonas. Voy a leer el primer párrafo del texto 1. Los delfines rosados nadan entre los árboles, se deslizan entre las ramas y ondulan como serpientes alrededor de los troncos, arqueando sus cuerpos curvados. Mientras, peces de color brillante pasan veloces como flechas entre las hojas. Los delfines rosados intentan atraparlos con sus largos hocicos llenos de dientes. Nos damos cuenta cómo este primer texto presenta características del delfín rosado. Sin embargo, no es el texto típico que presenta características de un texto. Más bien, notamos cómo hay un uso de metáforas, hay un cierto estilo que marca la subjetividad del autor de este texto. Veamos qué ocurre con el texto 2. El texto 2, lo pueden ver en este momento en sus pantallas, inicia así. El delfín del Amazonas, también llamado boto o delfín rosado,
Es el más grande de las 4 especies de delfines de río conocidas. Tiene la frente abultada, ojos pequeños y un hocico fino y alargado, que es idóneo para atrapar peces entre las marañas de ramas o para remover el fango del lecho del río. Luego de que se plantea, esa información continúa, luego de que se plantea ese primer párrafo, a continuación hay una tabla. En este caso podemos notar que el texto 2 plantea información de manera más objetiva. De alguna manera podríamos decir que esta descripción es una descripción más típica y posiblemente podría ser encontrada en una enciclopedia. Entonces nos damos cuenta que el texto 1 y el texto 2 tratan sobre el delfín rosado. Sin embargo, en este caso, tratan este tema de distintas maneras. Hemos notado cómo el estilo del texto 1 es distinto al estilo del texto 2. Fran, nos comentaste hace un momento que cada informe de resultados tiene un foco, un punto importante. Entonces, ¿cómo les ha ido a los estudiantes en relación al manejo de textos múltiples? ¿Qué ha ocurrido en la prueba? Una de las ventajas del informe para docentes que hace un momento acabo de mostrarles es que presenta ejemplos de textos que fueron aplicados en la evaluación y también ejemplos de preguntas que consideramos que van a promover la reflexión docente. En este caso, para responder a tu pregunta, podemos observar nuevamente en las pantallas un ejemplo de pregunta que se planteó en la evaluación. ¿Cuál de los siguientes aspectos se mencionan en ambos textos? En este caso, es necesario tomar en cuenta que solamente cerca del 45% de los estudiantes respondió de manera adecuada a esta pregunta. De alguna manera, esto nos indica que menos de la mitad de los estudiantes a nivel nacional respondieron adecuadamente. Si nos damos cuenta, para responder esta pregunta, lo que debe hacer un estudiante es tomar en cuenta no solamente la información del texto 1, sino también tomar en cuenta la información del texto 2. Entonces, algo que se puede apreciar en las alternativas que no son la respuesta, la alternativa A, la alternativa C y la alternativa D, es que se refieren a partes específicas de uno de los textos, pero no a los dos textos. Entonces, de alguna manera, esta pregunta que se planteó en la prueba nos muestra evidencia de las dificultades que tendrían algunos estudiantes a nivel nacional de poner en relación información de dos textos. De acuerdo, entonces hasta aquí tenemos también, como nos dieron en sociales, una alerta, ¿no? Aquí algo nos está sucediendo con los textos múltiples y tenemos que trabajarlos en clase. Pero un ejemplo concreto de cómo podríamos trabajar esto en clase, Frank, ¿nos podrías dar algunas orientaciones? Se me ocurre una situación bastante concreta. Por ejemplo, pensemos en un profesor del área de comunicación de tercer grado de secundaria que se pone de acuerdo con un profesor que coordina actividades pedagógicas con un profesor del área de ciencias sociales. En este caso, se me ocurre la siguiente actividad. En una primera fase de la actividad, o de este conjunto de actividades, el profesor del área de comunicación plantearía o podría plantear 3 textos a los estudiantes. Un primer texto podría ser, pensando en el tema de la independencia del Perú, primer texto, carta a los españoles americanos. Texto 2, alguna carta de Simón Bolívar en la que refiera sobre la independencia. Texto 3, alguna carta de San Martín en la que refiera sobre la independencia. Entonces, como tarea que se podría realizar en las clases de comunicación, es en primer lugar que los estudiantes lean los textos y luego, a partir de la lectura de los textos, en un segundo momento, los estudiantes, guiados por el maestro, podrían conversar sobre las semejanzas y las diferencias entre estos 3 textos. Finalmente, los estudiantes podrían escribir sus conclusiones sobre las semejanzas y diferencias entre estos 3 textos en otro texto. Ahora, eso ocurrió en las clases de comunicación. Luego, todo lo que fue trabajado en las clases de comunicación podría ser retomado luego por el profesor del área de ciencias sociales. Y en el área de ciencias sociales, el maestro podría
trabajar con los estudiantes las características del contexto histórico en el que se realizó la independencia, y también se podría discutir cuál fue el rol de cada uno de estos personajes en ese momento histórico determinado. Entonces, en concreto podríamos decir que se podrían extraer dos tipos de recomendaciones pedagógicas a partir de este ejemplo que acabo de decir. Una primera es que es posible y deseable que en la misma área de comunicación las competencias se trabajen de manera interrelacionada, de manera integrada. Y además, la segunda recomendación es que es posible y deseable que el profesor o profesora del área de comunicación coordine y realice acciones conjuntas con el profesor o la profesora de ciencias sociales. Por ejemplo. De acuerdo, Frank. Veo entonces que aquí hay una invitación a que podamos pensar en este estudiante, este joven que está en la educación secundaria, y pueda haber experiencias articuladas por sus docentes de distintas áreas, ¿no? Por supuesto. Sí. Frank, nos hablaste de los textos múltiples. Nos presentaste una pregunta que era con alternativas para marcar. Tengo entendido que hay otro tipo de preguntas. ¿Nos los podrías mostrar, por favor? Sí. En la prueba de lectura de la evaluación censal de estudiantes, la mayoría de las preguntas efectivamente son de opción múltiple. Sin embargo, existen algunas de ellas que son preguntas abiertas, preguntas que los estudiantes tienen que responder por escrito. Entonces, en este momento en sus pantallas podrán apreciar otra pregunta. Esta pregunta también se planteó en relación de este texto múltiple de Delfín Rosado. Veamos en qué consistió. ¿Te parece que el texto 2 ayuda a comprender mejor la información del texto 1? ¿Por qué? En este caso, para responder esta pregunta, lo que debe hacer el estudiante es tener una comprensión global del texto 2, tener una comprensión global del texto 1 y ver cómo la comprensión de uno de los textos ayuda a comprender el otro texto. De alguna manera podremos notar que esta pregunta es un poco más retadora respecto de la anterior. Claro. Y esto se manifiesta en el porcentaje de estudiantes que logró responder esta pregunta de manera adecuada. Solamente el 35.8% de los estudiantes a nivel nacional pudo responder adecuadamente esta pregunta. Veamos cómo la respondieron. Podrán ver una primera respuesta. Sí, porque en el texto 2 te da más características del Delfín Rosado y te aclara algunas cosas que no se entienden en el texto 1. Entonces, de alguna manera, esta respuesta sí está integrando la información del texto 1 y el texto 2 y está afirmando que el texto 2 brinda más características y además ayuda a entender lo que no se entiende del otro texto. De acuerdo. Ok, veamos otra manera cómo se puede responder esta pregunta. Esta es otra respuesta. No, porque hablan del mismo animal, pero de formas distintas. El texto 1 es más específico y habla sobre cómo son en la época de apareamiento y la mitología referida a ellos. El texto 2, en cambio, trata sobre sus características generales. Nos damos cuenta cómo tenemos una respuesta 1 y una respuesta 2. Definitivamente los estudiantes pueden responder que sí y que no, pero lo que importa es que puedan justificar su opinión a partir de la información que es proporcionada por los textos. De acuerdo, Frank. Hasta aquí nos has dicho y nos has dado un porcentaje que nos alerta, ¿no? Un 35% de la población evaluada ha respondido bien. Eso quiere decir que la mayoría de los estudiantes tiene dificultades. ¿Cómo les fue a los estudiantes con dificultades? Podría ser de mucha ayuda, en este caso, poder observar cómo fueron las respuestas de los estudiantes que no lograron responder adecuadamente. En este caso, veamos, en pantallas nuevamente, vemos esta primera respuesta, porque nos damos cuenta en primer lugar que el estudiante no manifiesta cuál es su opinión, no responde ni que sí ni que no, empieza desde el por qué. Porque los delfines rosados se deslizan en las ramas y nadan entre los árboles. Algo que podemos notar, si recuerdan cuando leí el texto 1, es que esta respuesta lo que hace es tomar una porción del texto 1 como si el estudiante estuviera copiando, transcribiendo
una parte específica del texto 1. Podemos notar en esta respuesta la dificultad de este estudiante para poder relacionar información de dos textos distintos. Ahora, veamos una segunda respuesta. Sí, en este caso el estudiante considera que sí, el texto 2 ayuda a comprender mejor el texto 1, porque en el texto 1 la idea es muy amplia y extensa, y en el texto 2 lo que hace es que resume y comprime los datos. En este caso, notamos la disposición del estudiante por tratar de integrar y tomar en cuenta la información del texto 1 y del texto 2, pero nos damos cuenta que lo hace de manera inadecuada porque llega a la conclusión de que el texto 2 es un resumen del texto 1, lo cual no es cierto. Veamos otra respuesta. Respuesta 3. Sí, porque, una pregunta retórica, el delfín rosado es un animal muy encantado por las personas de las Amazonas. Yo comprendí que el delfín rosado es un animal mágico que debemos cuidarlos mucho para que siga reproduciéndose. De alguna manera nos damos cuenta que en esta respuesta el estudiante no está respondiendo de manera directa a la pregunta que se planteó. De alguna manera es como si estuviera respondiendo de manera automática a la pregunta: ¿y cuál es la enseñanza de este texto? Podría ocurrir que posiblemente este estudiante, son hipótesis, posiblemente este estudiante se enfrente de manera mecánica siempre a preguntas como esa cuando tiene que reflexionar sobre los textos que lee. De acuerdo, entonces ahí hay una alerta más, ¿no? A veces hay que ir variando las preguntas que se hacen a los estudiantes a partir de los textos, y en este caso de los textos múltiples. Fran, y todas estas respuestas correctas, respuestas que los estudiantes nos muestran que tienen dificultades en responder, aunque aparentemente de repente conocen una parte, claro, la presentan de manera distintas, ¿cómo nos puede ayudar esto para el trabajo en aula? Una primera conclusión a la que antes puedan decir su opinión, pero además de eso es importante que puedan justificar esa opinión con razones. Veamos un ejemplo concreto que podría plantear un maestro en una clase de comunicación. En sus pantallas, en este momento podrán notar un texto 1 y un texto 2. Este ejemplo proviene del kit de evaluación de segundo grado de secundaria y lo pongo en pantalla como ejemplo porque podría ser utilizado por los maestros como una actividad pedagógica. Así es, los maestros pueden acceder a este documento en Perú Educa. Entonces, vemos el texto 1. El texto 1 empieza así. Es una carta, estimados señores de un diario, La República. El día de ayer, 19 de julio, celebré, como muchos peruanos, el Día Nacional del Pollo a la Brasa. Me parece una buena idea fomentar el consumo de este plato bandera a nivel nacional. Luego podemos notar cómo en los siguientes párrafos se menciona en primer lugar, en segundo lugar. Los párrafos siguientes lo que hacen es desarrollar las razones de Mauricio Malca. Veamos qué ocurre en el texto 2. El texto 2 empieza así. Estimados señores de la República, ese texto 2 fue escrito 4 días después respecto del texto anterior. El día 19 de julio se celebra un día más del infame pollo a la brasa. Esta fecha es para alguno de sus lectores, como muestra la carta del señor Mauricio Malca, del 20 de julio, un motivo de orgullo nacional. Como ciudadana preocupada por el trato a los animales, debo expresar mi rechazo a este tipo de celebraciones. Nos damos cuenta cómo claramente el texto 1 plantea una opinión y en este caso el texto 2 plantea una opinión contraria. Habíamos visto cómo en los ejemplos anteriores los textos que pertenecen a un texto múltiple, su información se complementa. En este caso no es así, la información es opuesta. Entonces, ¿qué se podría hacer en una clase de comunicación? Un maestro podría plantear en primer lugar a sus estudiantes estos dos textos. Luego, a partir de esos dos textos, podría plantear un debate. Los estudiantes se podrían agrupar en grupos pequeños y debatir sobre esta opinión. Luego de este debate, los estudiantes podrían nuevamente sistematizar sus ideas
en un texto. Entonces nos damos cuenta cómo es que un estudiante puede desarrollar su capacidad para argumentar y defender su punto de vista haciendo uso de la lectura y sobre todo la lectura de textos múltiples. De acuerdo, Fran. Hemos recibido rápidamente y de manera resumida un panorama de todo lo que podemos encontrar en este informe para los docentes. Quiero ir marcando un poco las alertas que nos ha dado Fran. Uno, tenemos dificultades en el manejo de los textos múltiples. Entonces, ahí hay una tarea que debemos buscar, coordinar tal vez con otras áreas, invitar a los estudiantes a buscar de repente diferentes posturas acerca de un tema que genere su interés. Otra, la invitación a que podamos integrar las diferentes competencias en el área de comunicación. O sea, a pesar de que tenemos una prueba que en este caso es de lectura, tenemos allí momentos para poder integrar el desarrollo de las otras competencias, ¿de acuerdo? Y finalmente, integrar el desarrollo de estas competencias con otras áreas. Para terminar, me gustaría dar un mensaje final. Hace un momento acabo de presentar algunos ejemplos de textos y algunas de las respuestas de los estudiantes. Estimados maestros, en el informe para docentes de lectura lo que van a poder encontrar es un análisis mucho más detallado de lo que he hecho en este momento. Podrán encontrar en detalle un análisis de las respuestas de los estudiantes, las hipótesis que planteamos sobre estas posibles dificultades y a su vez recomendaciones pedagógicas que se pueden implementar en las aulas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Fran. Vamos a regresar en el bloque final. Nosotros tomamos una pausa de 2 minutos. Les reitero, escribirnos sus preguntas a través del chat y para poderlas contestar. Nos vemos en 2 minutos. Señor. Sí, dígame. ¿Por qué viene a recogerlos? ¿Cómo que por qué? Porque siempre voy a estar ahí cuando lo necesite. Para asegurarme de que siempre esté bien. ¿A mí? Porque me gusta saber cómo le fue. Ay, pues joven, porque los quiero mucho y sé que es importante para ellos. ¿Y a qué hora salen? Ya salieron, aquí están. Ya salieron los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Si tú también estás comprometido con la educación de tus hijos, acércate a su institución educativa, pública o privada, y recoge los informes de resultados. Así podrás conocer no solo el nivel de enseñanza de su escuela, sino cómo ayudarlos a reforzar sus habilidades. Ellos ya demostraron lo que aprendieron. Ahora nos toca apoyarlos. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Tercer bloque vamos a trabajar el área de matemática. Nos acompaña Olimpia Castro, coordinadora del área de matemática de la Oficina de Medición, de la UMC. Olimpia, buenas tardes. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes a todo el público que nos está sintonizando esta tarde. Bienvenidos. Sí. Olimpia, en este propósito de poder enriquecer a los docentes con el informe de resultados, me gustaría conocer qué se busca medir cuando se evalúa matemática. Bien, justamente al evaluar matemática uno busca detectar, identificar los aprendizajes que están logrando los estudiantes en esta área. Y justamente confiados, sabiendo que estos aprendizajes los ayudan, los forman a ser mejores ciudadanos, personas que pueden enfrentar mejor, conocer mejor su medio, a través de recoger información, organizarla, sistematizarla, poder inclusive tomar decisiones y resolver problemas. Todo esto son desempeños que se logran con las habilidades, con las capacidades matemáticas y los conocimientos que van adquiriendo. Entonces, si ese es el aprendizaje que se quiere, de esa manera se trabaja en el aula y de esa manera buscamos evaluar en estas evaluaciones estandarizadas. Es lo que llamamos el enfoque del área, el enfoque de resolución de problemas, que sientan que lo que aprenden es algo que lo van a poner en uso, les va a ser útil, les va a servir para lo inmediato, lo cotidiano.
De acuerdo. Entonces, nos estabas diciendo que hay una serie de situaciones de aprendizaje, que también son situaciones de evaluación. ¿Podríamos ver algún ejemplo concreto, Lincia? Sí. Para graficar esta idea del enfoque, vemos acá en la diapositiva que está una situación graficada de un estudiante en donde realiza una serie de tareas muy puntuales. Está la parte donde hace mediciones, registra, y justamente es la integración de estos elementos lo que queremos rescatar en la competencia matemática. No solo es el conocimiento que de matemática va a aprender, sino también las habilidades que esto implica. Si va a comunicar, si va a razonar y justificar, o entre las habilidades vemos inclusive cuál es el objeto matemático, qué de todo lo aprendido voy a poner en juego, en uso, en la situación que tengo. Entonces aquí vemos que se evalúa en función a las capacidades, los conocimientos y los contextos. Y estos contextos, como le digo, son del medio mismo, del entorno, que le llamamos extramatemático, pero también está la posibilidad propia de la disciplina, en estos que nos permite analizar los elementos básicos sobre los que se construye también el aprendizaje. Sí. Y sabemos que el área de matemática, a veces hay estudiantes que les va bien en matemática y otros están más o menos y otros no están bien. ¿Cómo nos comunica estos resultados la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes? Sí, este es un punto importante. La UMC en los informes también transmite a los docentes cómo han quedado sus estudiantes clasificados en niveles de logro. Ustedes que ya están recibiendo los reportes o que han recibido también años anteriores, ven que los estudiantes están en nivel satisfactorio, en proceso o en inicio. Pero esta clasificación, ¿qué utilidad, qué información nos da a los docentes para trabajarlo en el aula? Y creo que ahí radica tu pregunta. Es importante ver que los reportes nos permiten ver de manera muy clara y precisa, como vamos a ver en esta diapositiva, a manera concreta un listado de tareas que alcanzan a hacer los estudiantes, en este caso que están en el nivel satisfactorio. Esto en detalle lo pueden ver en el reporte que ustedes están recibiendo, en este caso de matemática. Entonces, un estudiante que está en nivel satisfactorio, lo primero que debemos ver es qué alcanzó, qué sí puede hacer. Junto con ello, vemos también lo que se refiere a nivel en proceso. Poner alerta a nosotros los docentes. El nivel en proceso quiere decir que ha alcanzado aprendizajes, los cuales los vemos en esta parte. Y también podemos ver qué les falta aprender, qué de lo que está en nivel satisfactorio estos estudiantes no pudieron resolverlo. Y junto con ello también está el nivel en inicio. Por lo tanto, el reportar por niveles de logro da una ventaja, una bondad, tanto al estudiante como al docente, para encaminar las tareas, para recuperar a los estudiantes que están en los niveles más bajos, que están con dificultades en el aprendizaje, porque es importante tomar en cuenta qué saben. Hay evidencias que saben algo, cosas muy simples, muy sencillas, y sobre ellas qué ir construyendo para que avancen en este desarrollo, en este proceso de aprendizaje. Entonces, esta parte de los niveles de logro es un buen aporte a los docentes, que lo tiene ya el reporte. Aquí entonces estamos hablando que como docentes tenemos una herramienta que nos va a facilitar y tal vez hacer transparente nuestra comunicación, ¿no? Vamos a decir, no, este estudiante no está bien en matemática. No es solo no está bien, sino de repente tiene dificultades para argumentar, para interpretar, ¿no? Entonces, argumentando nuestras descripciones en base a los conocimientos, las capacidades e incluso los contextos, ¿no? Los contextos, así es. ¿Qué otros elementos de ayuda para nosotros los docentes podemos encontrar en estos informes? Sí, en realidad las ayudas pedagógicas son muchas. Yo quisiera precisar algunas que de manera muy rápida e inmediata vamos a poder identificar cuando ustedes tengan en las manos estos reportes, estos informes. Una de ellas es que la evaluación de matemática en secundaria aborda las 4 competencias y en cada una de ellas lo primero que se presenta es una infografía, es decir, una mirada, un organizador visual de lo que algún aspecto de la matemática implica en cada una de las competencias. Por ejemplo, aquí vemos en esta diapositiva que da un aspecto de lo que corresponde a las nociones de regularidad y hemos querido
mostrar la parte que corresponde a las representaciones, los usos, las creencias inclusive que tienen los estudiantes y los docentes al respecto, y con qué otros aspectos de la matemática, con qué otros conocimientos se conectan ellos. Junto con esto, organizadores, viene también algunas reflexiones al docente en cuanto a qué es lo que puede hacer para que ayude a su función pedagógica. Entonces, estas ayudas pedagógicas les permite analizar sobre su función, de qué manera estoy tomando las distintas situaciones, de qué manera estoy poniendo atención a las creencias que tienen los docentes. Entonces, es labor de los docentes poner atención a esta primera parte que nos permita reflexionar sobre nuestro quehacer diario. Luego tenemos también ejemplos. Otra de las ayudas pedagógicas que son ejemplos de preguntas que se tuvieron en la prueba. Estas preguntas están debidamente clasificadas, dicen en qué capacidad está ubicado, que no es la única, pero la que prioriza. También habla sobre en qué nivel se ubicó. En este caso estoy presentando una tarea que estuvo entre las más difíciles para los estudiantes de segundo de secundaria. Habla de una vela que tiene un determinado grosor, es encendida y se va consumiendo con el tiempo. Entonces, esta situación acompañada de la representación matemática, un modelo gráfico que se dio, le pide en la tarea al estudiante de indicar a qué se debe, qué explica en esta situación la inclinación. Justamente con ello viene también la ayuda al docente, no solo es la pregunta, que generalmente vemos de qué se trata, cuál es el contenido, sino también es qué implica esto para los estudiantes, qué procesos pone en juego, qué elementos debe relacionar. Consideramos que estos aportes de cada pregunta que ha sido liberada va a ayudar no solo a entender qué se midió, sino cómo debo abordar estos temas en la clase. Y junto con los ejemplos vienen algunas tareas resueltas por los estudiantes en la parte de borrador antes de marcar su alternativa de respuesta. Algunos usan propiamente la noción dependiente, otros un poco más intuitivos, por ejemplo relacionan de una manera muy rápida a mayor tiempo, menor altura y generan una relación de dependencia, y otros que se van a los elementos propios que han ido estudiando en las clases, qué significa cada elemento, cada punto, y como vemos, cuando hay un aprendizaje comprendido, hay una flexibilidad de estrategias, una variedad de procedimientos y de recursos de conocimientos que pone en juego el estudiante. Entonces, cada tarea nos permite ver en qué dimensión están comprendiendo y manejando todos sus conocimientos y las estrategias mismas. Pero junto con ello, encontramos también las dificultades. Podemos ver que hay estudiantes que no lograron hacer esto. Y algunos de ellos inclusive marcan distractores que no van, alternativas que no son, pero que de alguna manera nos transmiten en qué radica el error, si es de concepto, si es de procedimiento. Y junto a la dificultad le estamos brindando al docente ayudas. ¿Cómo podemos acompañar, cómo podemos plantear esta ayuda al estudiante que tiene dificultad? Entonces, ahí viene una serie de preguntas como aprovechen las situaciones de clase para que ellos puedan tener distintas representaciones. Estos temas, por ejemplo, la función lineal, parte siempre de situaciones concretas. Muchas veces partimos de una tabla, una fórmula, valor numérico, ya se hizo el tema. Entonces, si queremos una matemática dentro del enfoque, debemos ser conscientes, y a eso es lo que alienta estas reflexiones. Tomar en cuenta cómo lo hacemos dentro de lo que es y lo que se quiere y lo que debe ser la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. De acuerdo, Olimpia, nos estás diciendo entonces que antes nosotros trabajábamos en matemática por temas, ¿no? Decías, función lineal, ya hemos trabajado. Y la idea es ver los procesos que han ido viviendo los estudiantes. Además de eso, nos estás diciendo que antes quizás esperaba una única respuesta. Todos mis chicos respondieron bien y cuando reviso lo que han hecho, todos los han hecho igualito. Y aquí vemos que hay una riqueza en la variedad de procedimientos para resolver. Correcto. Una pregunta, que eso debería ser lo que encontramos ahora en el aula, ¿no? Mentes flexibles que piensan de distinta manera, pero que consiguen una respuesta. Exacto, y justamente en esa variedad de respuestas
cómo justificar, argumentar. Lo he hecho así porque he relacionado, he conectado. Esto que permite comunicar lo que piensas, como también escuchar y comprender lo que piensa otro, que es otra forma de aprender. Claro. Y este punto en especial en los estudiantes que tienen dificultades, porque no sabe, no. Exacto. Sabe algo y lo que te entendía es punto de partida para empezar a razonar o acompañarlos en su razonamiento, ¿no? Correcto. Sí, y muchas veces decimos se equivocó, no logró porque no sabe. O sea, no sabe algún aspecto, pero están muy atentos como docentes y el análisis y reflexión de la tarea apunta a eso, de coger su mismo camino. ¿En qué quedó para continuar la construcción del aprendizaje del estudiante? De acuerdo. Olimpia, nos has mostrado un ejemplo de pregunta de estas que son para marcar, ¿no? ¿Tienen como en lectura de estas preguntas que se desarrollan? Sí. En matemática es cierto, gran parte de la evaluación es de preguntas cerradas, de opción múltiple, pero también tenemos preguntas abiertas de respuesta construida, donde el estudiante tiene que redactar, sustentar, mostrar el procedimiento seguido. No son muchas, pero tenemos, porque es una riqueza de evidencias que se recogen con este tipo de preguntas, sobre todo en la parte del razonamiento. En ellas vamos a ver, sin quitar la potencia que tiene la pregunta cerrada, porque una pregunta de este tipo refleja mucho, tanto al docente de aula, me refiero en lo formativo, en lo cotidiano, como también en la parte estandarizada. Pero la pregunta abierta tiene este adicional, que es el punto de partida con iniciativa y creatividad del estudiante. Por ejemplo, tenemos esta tarea, que es una de las preguntas abiertas que tuvimos en la prueba, en donde se pregunta, ¿el 20% siempre es mayor que el 50%? Aquí hemos mostrado dos respuestas correctas, pero nos anticipamos que esta pregunta cortita, esta tarea cortita, recoge mucha información. ¿Qué entiende por porcentaje? ¿Porcentaje con referencia a qué? ¿Qué implica la comparación? Y acá lo podemos ver en los logros. El primer estudiante sabe escoger cantidades para poder justificar este contraejemplo que se le pide. En el primero hace un ejemplo numérico, hace sus cálculos. En cambio, el segundo, que también responde correctamente, no llega a la parte numérica, al cálculo, pero utiliza mucho el concepto de la fracción, los diferentes conceptos que a lo largo de la primaria y la secundaria ha ido cogiendo. Por ejemplo, sustenta de una manera discreta y también de una manera continua, que representa el 20% y el 50%. Este caso es intramatemático, pero permite abordar mucho estos saberes en esencia. Junto con ello, también hemos tenido estudiantes que muestran dificultad en la comprensión, en la manera de afrontar la tarea. Que entiendo son la mayoría, ¿no? Sí, las tareas más altas, las tareas, digamos, de nivel satisfactorio, las que son más difíciles para el estudiante, aproximadamente la logran responder correctamente entre 25 y 30% de todo el país. Entonces hablamos que es una minoría que tiene los aprendizajes esperados y hay mucha tarea con todos los demás. Y entre las dificultades, que en este caso sería la mayoría, vemos que hay estudiantes que saben calcular el tanto por ciento y ponen el tanto 20% de 100, 50%, saben hacer el cálculo, pero no tienen la referencia y la lógica de la argumentación que se les pide, de saber escoger, de tener esa pertinencia del valor para poder trabajar. Y sin embargo hay otros que también tienen dificultad y es diferente, no evidencia ningún tipo de aprendizaje de los ahorita mencionados. Para él es un valor absoluto, siempre 20 menos que 50. Entonces no hay lugar, no sé si entiende porcentaje, no sabemos. Entonces hay mucha información que se puede recoger para que a partir de ello el docente trabaje en aula toda esta construcción de aprendizajes no logrados, no alcanzados hasta el momento. Olimpia, veo que en este informe hay dos aspectos que has mencionado, pero que me gustaría puntualizar un poco. Uno es en el organizador que nos presentaste al inicio, había un tema que decía creencias de los estudiantes. Y dos, era este tema de la retroalimentación. ¿Qué aportes podríamos dar a los docentes en las aulas? Sí, es cierto. Las creencias muchas veces son cosas que pasan como transparentes, pero que se fijan mucho en las aulas, en el proceso de clase. Por ejemplo, en el organizador hablábamos de patrones, secuencias,
y de manera inmediata todos imaginamos una secuencia, es un listado de números donde me piden hallar el número que sigue, porque generalmente las tareas son así. Y no se nos ocurre que hay una situación en donde yo puedo observar una regularidad y no es una lista de números. Por ejemplo, en los hechos históricos que hemos hablado, que Vilma mencionó en el primer momento, hay una regularidad que se va dando periódicamente a través de los tiempos. O de repente también podríamos hablar de algo no cuantitativo, más cualitativo, un atributo, y no siempre es con qué operación lo resuelvo, con qué operación. Entonces, esto de las creencias son cosas que se van formando producto de la misma práctica y oportunidades de clase o pocas oportunidades de clase que se dan. Inclusive en el ejemplo de ahorita de la función lineal y la vela encendida. Para muchos estudiantes esto habrá sido raro, a este gráfico le faltan números, porque todo problema tiene que llevar cálculos, números, y no siempre es así. Tenemos la parte relacional, mientras este aumenta el otro disminuye, porque la vela conforme pasa el tiempo la altura es menor, etcétera. Y los valores los pongo yo para ir comprobando estas conjeturas que voy dando. Todo esto es lo que llamamos las capacidades en matemática, las habilidades que se ponen en juego junto con los conocimientos que se adquieren. Y la parte de la retroalimentación que mencionabas también apunta a lo mismo. La retroalimentación nos permite partir de las dificultades que encontramos en los estudiantes. Aquí a los docentes nos cabe aclarar que no es la corrección de la tarea. Muchas veces decimos, no se hace así, presten atención, copien de la pizarra. La retroalimentación tiene el punto de partida el estudiante mismo. Y en una clase numerosa, pues la labor de observación es muy importante, ver cuál es la característica que hay, porque sobre eso hay que partir, que se sientan seguros de lo que han avanzado y de ahí alentar, propiciar situaciones que permita construir lo que sigue. Por ejemplo, aquí estamos viendo en este del 20% y 50% que habíamos dado en el ejemplo anterior, podemos ver en la diapositiva que se le da al docente, otra de las bondades del reporte, algunas ayudas de cómo encaminar a los estudiantes con dificultad. Entonces, en este caso, indagar el concepto que tienen, el significado de porcentaje, las diferentes formas de representación. Muchas veces el porcentaje queda en una regla de 3 y no se nos ocurre graficar, estimar con ello. Entonces hay diferentes formas de ir abordando este aprendizaje. También están las ideas, las creencias. Por ejemplo, lo que había mencionado, los estudiantes en la pregunta abierta asociaron inmediatamente porcentaje con descuento. El 20% de descuento, pero cuando compran el descuento, pareciera que todos los problemas de porcentaje en el aula se refieren a descuento. Entonces está entre las alertas de cómo buscar variedad de situaciones para la diversidad de pensamientos también. De acuerdo. Olimpia, ya estamos llegando casi al final de este bloque. Me gustaría saber si hay algún aspecto más que te gustaría destacar y comunicar a nuestros docentes sobre el informe. Sí. Bueno, en general, primero, revisarlo con mucho detenimiento, tiene muchas riquezas en cada parte, porque es un reporte justamente hecho para los docentes. Por lo tanto, pensado en ustedes, en sus funciones, en las ayudas que requiere, les va a ser de mucha utilidad. Y en especial quiero referirme a esta parte, que está casi al final, el punto 6, ayudas pedagógicas, sugerencias pedagógicas. En este caso, hemos dado un punto especial. Bien indicó Fran en el momento anterior que año a año cada reporte da énfasis a un aspecto diferente. Si bien tocamos ítems de la evaluación, en este caso se está poniendo mucho interés no solo al resolver problemas, que es el enfoque, sino algo que es poco trabajado en el aula, formular problemas. Nos dimos cuenta desde la evaluación muestral que los estudiantes no tienen esta práctica, oportunidad de mostrar su creatividad, la comprensión de lo que aprenden, integrar estos conocimientos en situaciones nuevas. Parece que lo estamos haciendo expertos resolutores de problemas, más no problematizar en la situación, en la evidencia, en la realidad, cuestionarse. Y aquí da mucha referencia, tomando como base algunas investigaciones, entonces es una parte que recomendamos mucho. Cómo estimular en los diferentes grados de la escolaridad que el estudiante coja también esta habilidad, no solo de resolver, sino de formular problemas. De acuerdo.
Olimpia, te agradecemos mucho este tiempo compartido con nosotros. Nosotros como docentes nos llevamos varios mensajes, ¿no? Uno, tener claridad sobre este enfoque de resolución de problemas, atender a los procesos, no solo al tema que se está trabajando, sino al proceso cognitivo que está viviendo cada uno de nuestros estudiantes. Estar atentos a las dificultades que tienen los estudiantes, tal vez detectar esas creencias que nos has dicho y acompañarlos a, en su forma de razonar, ir alcanzando las respuestas adecuadas. Entonces, la respuesta en sí misma no es solo importante, sino también el camino para llegar a ellas. Y finalmente, este aspecto acerca de la creatividad, ¿no? Que nos dice, hay que formular problemas, no solo resolver problemas planteados por otros, sino también que nuestros jóvenes se atrevan a plantear problemas, preguntas y situaciones para resolverlas constantemente. Así es. Muchas gracias, Olimpia. Gracias. Nos vamos a ver en un cuarto bloque para responder puntualmente las preguntas que nos han llegado. Nos vemos en 2 minutos y nos encontramos todos juntos. Gracias. Los niños y niñas, desde que nacen, son sujetos de derechos, seres activos y competentes. Descubren el mundo que se les presenta ante sus ojos, mirando a su alrededor con curiosidad, dispuestos a explorar e indagar, sintiendo asombro y placer en sus descubrimientos. La educación inicial promueve el desarrollo infantil temprano, privilegiando el juego, la exploración y el descubrimiento como dinamizadores innatos del desarrollo y aprendizaje. Los niños y niñas son seres únicos, con capacidades diferentes, que se desarrollan integralmente y de acuerdo a su madurez. Seres de acción que interactúan e influyen en su entorno y seres sociales, abiertos al mundo con iniciativas propias y formas de comunicarse, siendo parte activa de su desarrollo y aprendizaje. En la atención de niños menores de 3 años se promueven los momentos de cuidados y el juego libre. Para garantizar el desarrollo y aprendizaje, es importante la calidad y organización de los espacios internos y externos que permitan la seguridad, el libre movimiento y la exploración de los niños y niñas, así como la calidad de los cuidados, la selección y organización de los materiales pertinentes que respondan a los intereses, necesidades e iniciativa de exploración de cada niño y niña. En el momento del juego libre en los sectores, los niños y niñas deben encontrar elementos que les permita dejar fluir su juego simbólico, dramatizar situaciones de su vida y de su mundo interno. Además, es importante que cuenten con un espacio organizado que los invite a transformar la materia, dejando huella de sus inquietudes, cuestionamientos e hipótesis sobre el entorno que van descubriendo. En estos procesos se fortalece su conciencia del cuerpo, espacio y del tiempo, expanden su imaginación y sensibilidad, agudizan su percepción y aprenden a conocerse y a conocer a los demás, mejorando su autoestima y respeto por el otro. El rol que cumple el adulto es muy importante. Si todo el tiempo le decimos qué hacer y cómo hacer, limitamos su creatividad, iniciativa y pensamiento crítico, promoviendo la desconfianza en sus posibilidades. Por ello, no debemos usar dibujos para colorear ni otras fichas e indicaciones con consignas cerradas, en donde el resultado sea para todos igual. Por el contrario, debemos propiciar que busquen respuestas a sus cuestionamientos, que agudicen su percepción y comuniquen sus descubrimientos. El trabajo de las profesoras, coordinadoras, es importante porque son las responsables de llevar diariamente la educación a diferentes comunidades de nuestro país, aplicando sus conocimientos lingüísticos, interculturales y didácticos, desarrollados durante largas jornadas de capacitación. Realizan largos recorridos
llevando consigo los materiales que necesitan para el desarrollo de las actividades propuestas. Como buenas profesoras, trabajan con amor y cariño para lograr en los niños y niñas el desarrollo de sus competencias de manera integral, con metodologías apropiadas, conociendo y valorando sus raíces, su lengua y su cultura. Ordenado, limpio y que tenga pasto y que tenga animalito. Es que esté limpio y ordenado, tenga muchos libros para leer y quiero que todos sean felices por siempre. Retomamos nuestra videoconferencia. Les agradecemos su sintonía y estamos aquí con los expertos en las 3 áreas. Sabemos que las preguntas que hagamos para cada uno ayudan también al desarrollo de las competencias en las otras áreas. Hemos recibido aquí sus preguntas. Tengo una pregunta de Jorge desde Pucallpa para Fran. Te la leo, Fran. Me han dicho que para trabajar con textos múltiples es indispensable usar Internet. ¿Qué otros recursos podría usar si no tengo Internet? Jorge, sí. Jorge, para promover la lectura de textos múltiples no es indispensable el uso del Internet. De hecho, la lectura de textos múltiples existe prácticamente desde que se inventó la escritura y la lectura. El tema es que con la aparición del Internet, lo que ha ocurrido es una intensificación de la lectura intertextual, porque cuando estamos leyendo una página web, de pronto encontramos un hipervínculo que nos lleva a otra página web y a su vez esa página web nos puede llevar a otra página web. Sí, definitivamente el Internet ha intensificado la lectura intertextual. Sin embargo, es posible promover situaciones a los estudiantes en las que no se trabaje con Internet. Pensemos, por ejemplo, en un soporte muy común como lo es el periódico. En un periódico podemos encontrar artículos de opinión que pueden tratar un mismo tema, pero de manera complementaria o quizás hasta opuesta. O no solamente pensando en un solo periódico, podemos encontrar periódicos distintos que tratan un mismo hecho noticioso, pero desde puntos de vista distintos. Entonces, lo que se puede plantear en las aulas es una discusión sobre, por ejemplo, por qué las noticias son tratadas de distinta manera, cuáles son los puntos de vista que están detrás de la manera de abordar esas perspectivas, qué puntos en común y qué diferencias hay entre los textos. Es decir, sí es posible trabajar la lectura intertextual sin Internet. De acuerdo, Fran. Tenemos otra pregunta para Olimpia. Nos escribe Amparo desde Puno. Nos pregunta, ¿los reportes pueden ser utilizados por maestros de otros grados distintos a los evaluados? Por supuesto. Justamente a Amparo y a todos los docentes los alentamos a eso. Lo que uno encuentra en el reporte son los resultados, las evidencias del grupo que estuvo en el grado evaluado, que ahora esto debe ser atendido y trabajado por los profesores del siguiente grado. En este caso, el reporte segundo de secundaria, importante para el profesor de tercero, que ahora tiene estos estudiantes y tiene la alerta de cuáles son sus dificultades, las cosas no alcanzadas, las sugerencias que debe tener para poder construir estos aprendizajes que quedaron pendientes. Inclusive para el profesor del mismo grado, porque está en segundo de secundaria, va a haber ejemplos de preguntas que no necesariamente va a pensar cómo hacen para trabajar esto, sino qué trabajar previamente, qué cosas debo desarrollar en clase para que los estudiantes puedan trabajar y resolver exitosamente lo planteado. Pero son cosas que no se logran solo en un grado.
sexto grado, primero de secundaria, va construyendo también estos saberes. Entonces es importante que los docentes vayan viendo los alcances, lo que yo voy dando, lo que vamos desarrollando, hacia qué rumbo, qué línea, qué otros aprendizajes van a seguirse construyendo sobre esto. Esto permite atender al estudiante, permite no postergar aprendizajes, desarrollarlos oportunamente en la dimensión que merita según los grados. Entonces, definitivamente, si bien está focalizado un determinado grado, es para ser trabajado en equipo, con los docentes de los diferentes grados en una misma escuela, ¿no? De acuerdo. Tenemos una pregunta para Vilma, nos escribe Raúl desde el Callao y nos pregunta, ¿es necesario trabajar siempre de manera integrada las 3 competencias de las que nos has hablado o es posible trabajarlas de modo separado? Cuando explicábamos en la presentación del reporte algún ejemplo de trabajo articulado de las 3 competencias, decíamos que ese era un reto para los docentes. Y sabemos, Raúl, que efectivamente no es una práctica cotidiana en las aulas y que debemos asumirla así, como un reto para desarrollar de manera integrada las competencias del área de Historia, Geografía y Economía. Sin embargo, también debemos ser conscientes que hay un conjunto de capacidades que son propias de la historia, de la geografía o de la economía. Si trabajamos, por ejemplo, actividades vinculadas con la comprensión del tiempo histórico, probablemente trabajemos desde la competencia histórica netamente. Si trabajamos fuentes de información de la geografía o instrumentos geográficos, trabajaremos con la competencia de geografía específicamente. Y si trabajamos algunas definiciones de pronto más vinculadas con la economía, tendremos un trabajo solo desde la competencia. Sin embargo, tanto en la forma de trabajar de manera articulada o trabajando cada una de las competencias en sesiones por separado, el enfoque de ciudadanía activa sí tendría que estar presente porque este tendría como objetivo justamente que el estudiante se vea finalmente en situaciones en las que ponga en práctica los aprendizajes que va desarrollando en el área. De acuerdo. Y tenemos una última pregunta que creo que nos puede ayudar a las distintas competencias y tal vez lo podemos enriquecer. Aquí nos hablan sobre, no me ponen quién es, no me ponen, solo me dicen que es de Apurímac. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para seleccionar textos múltiples? Y decía aquí, tal vez abordarlo desde las 3 áreas, porque si bien toca puntualmente a Fran, tal vez esta idea de mirar diferentes procedimientos, mirar distintas fuentes, nos puede ayudar a enriquecer una propuesta para todos los docentes. Entonces, primero para Fran, luego Limpia y finalmente Vilma. ¿Qué criterios debo tener en cuenta para seleccionar textos múltiples que pueda utilizar con mis estudiantes? En general, un primer criterio a tomar en cuenta para seleccionar textos es que sean textos motivadores. Textos motivadores y que a su vez constituyan un reto para los estudiantes. Ahora, digo reto y esto no significa que sean textos excesivamente difíciles para los estudiantes. Deben ser textos de acuerdo al nivel de los estudiantes, pero quizás un poquito más. De tal manera que sí constituye un reto y eso va a motivar a los estudiantes a enfrentarse a los textos. Ahora, yendo específicamente a qué criterios se deben tomar en cuenta para seleccionar textos múltiples, es necesario tomar en cuenta que los textos múltiples en ocasiones presentan información que se complementa, es decir, el texto 1 puede complementar la información del texto 2 y eso va a ocurrir en algunos momentos. También puede ocurrir que la información que se plantea en los textos sea opuesta y sea totalmente opuesta. Eso es algo que también se puede tomar en cuenta al momento de seleccionar textos. Este sería el caso de los textos relacionados con el pollo a la brasa. También hay textos que, si bien tienen algunos puntos que son opuestos, también tienen puntos en común. Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta cómo existe variedad de situaciones en las que se pueden plantear textos múltiples. Ahora, la idea es que los maestros procuren presentar textos de distinto tipo, ¿no? De alguna manera hemos visto en el caso del Delfín que ambos eran textos descriptivos.
Vimos en el caso del pollo a la brasa que los dos textos eran argumentativos, pero no necesariamente tiene que ser así. Podría presentarse quizás un cuento, y este cuento podría ir acompañado de la biografía del autor, de tal manera que se podría poner en relación ambos textos y el estudiante podría llegar a algunas conclusiones. De alguna manera no existen limitaciones, de alguna manera se podrían plantear muchas combinaciones, de tal manera que los estudiantes se enfrenten a textos atractivos y acordes a su nivel de habilidad. Y Olimpia, esta idea de presentar ideas múltiples que ya no van a ser textos, ¿lo podemos desarrollar en matemáticas? Sí, definitivamente lo que presenta Fran en esencia es un reto y un desafío para todos los docentes. Muchas veces hablamos matemática, no lee, pero justamente esto va con las distintas habilidades que pone en juego el estudiante en sus aprendizajes en general. Exponer al chico a situaciones, de repente inclusive a lecturas, que son muy ejemplificadas, muy graficadas, muy claras de ser comprendidas. También exponerlo a algunas que son más formales, más rigurosas, donde capten este lenguaje, este vocabulario matemático y el propio lenguaje de sus compañeros, estas interpretaciones de gráficas intuitivas, muy flexibles, que muchos verbalmente la pueden comunicar bien y otros no encuentran palabras, pero sus esquemas, sus formas de pensamiento y de entendimiento es muy valioso. Entonces no solo quedarse con solo un esquema, solo una lectura, sino contrastar, ver las semejanzas de los procedimientos, ver las diferencias que hay, las sistematizaciones diversas. Creo que sería un buen aporte en este proceso de aprendizaje, inclusive en matemáticas. O sea, también ver procesos distintos y complementarlos o contraponerlos. O contraponerlos, de acuerdo. De acuerdo. Y Vilma, ¿qué nos podrías aportar en este aspecto? Mire, se me ocurren en verdad varias cosas que se podrían usar desde la enseñanza, aprendizaje de la historia, geografía y economía. Claro, mencionábamos antes que una de las fuentes menos usadas eran las fuentes visuales, pero ciertamente una de las fuentes que de pronto podrían ayudarnos más y enriquecer el trabajo y los aprendizajes de los estudiantes son las fuentes escritas, pero no tendrían que ser solamente textos de pronto específicos del área, textos disciplinares netamente. Podemos trabajar con canciones, la letra de las canciones, el pensar por qué se escribieron estas canciones en esta determinada época, en este determinado contexto. Y trabajamos, por ejemplo, el tema de las migraciones. Las olas migratorias son distintas y tienen distinto origen y distinta motivación en las épocas, en las distintas etapas históricas. Entonces, si cantamos, es distinto cantar de pronto dejé mi pueblo y mi madre lloró cuando lo dejé, y otra que cantar triciclo con zapatos y qué sé yo, del rock, y los chicos afrontar justamente estas comparaciones a partir de las canciones y de las épocas en las que éstas se fueron creando, justamente nos brinda cómo a partir de estos textos, que no son textos de pronto aburridos, decía Frank, que no tienen que ser textos necesariamente formales, ¿no es cierto? Deben ser textos atractivos para los estudiantes. Que los tocan, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que luego se pueden convertir en el medio de evaluación, porque ellos pueden crear sus canciones a partir de ritmos que les sean familiares y de su gusto musical para elaborar y expresar sus conclusiones en una canción, por ejemplo. Entonces, esto se convierte en una actividad dinámica que los involucra y que definitivamente se complementa con las actividades que se desarrollan en el área de comunicación. Seguramente podríamos pensar en mucho más, pero ya estaremos produciendo desde la UMC seguramente materiales también para invitar a los docentes a pensar en estas nuevas formas, en estas maneras de enseñar y también recogiendo las experiencias de ellos, ¿no? Porque los docentes en las aulas en verdad son los que nos nutren con todas sus experiencias. Sí. De acuerdo, estamos llegando al final de nuestra videoconferencia. Primero agradecerles a todos ustedes el compartir las experiencias que tienen, a ustedes querido público por esas preguntas que nos han ido formulando, por las inquietudes que nos enriquecen, y creo que la idea con la que nos debemos quedar es leer los reportes, compartir la información en equipo, no de manera aislada,
Y creo que hay una palabra importante, invitación. Invitación a generar entusiasmo entre nosotros y con los estudiantes para esta mejora de los aprendizajes. Bien. Yo les pido que podamos comunicarnos, que podamos encontrarnos en una siguiente videoconferencia. Les agradecemos mucho su atención. Gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.